En el pueblo nadie entendía por qué Mateo odiaba tanto las reuniones familiares, hasta que una noche, después de varias cervezas y con música norteña sonando de fondo, soltó una frase que dejó callados a todos. Mi papá prácticamente me vendió por 20 vacas. Al principio varios se rieron, pensando que era broma, pero Mateo no se estaba riendo. Y ahí empezó el chisme más fuerte que se había contado en años. Todo pasó cuando él tenía apenas 17 años y vivía en un rancho pequeño donde todavía había gente que arreglaba matrimonios por conveniencia. No era algo legal ni oficial, pero sí de esos acuerdos raros entre familias donde todos fingían que era normal. Mateo vivía con su papá, don Ernesto, un señor bien duro, de esos hombres que creen que demostrar cariño es hacerte trabajar desde las 5 de la mañana. La mamá de Mateo había muerto cuando él era niño, así que creció prácticamente solo, entre vacas, tierra y gritos. Don Ernesto siempre decía, los hombres no lloran, póngase a trabajar. Y Mateo, aunque intentaba aguantar, por dentro se sentía ahogado. El problema empezó cuando el rancho comenzó a irse a la quiebra. Las cosechas malas, deudas, problemas con el agua, todo estaba saliendo mal. Don Ernesto debía dinero por todos lados y ya nadie quería prestarle. Entonces apareció don Julián, un ranchero viejo con muchísimo dinero, pero también con fama de ser bien mañoso para hacer negocios. Tenía una hija llamada Renata. Renata no estaba fea ni nada, pero era famosa por tener un carácter insoportable, mandona, caprichosa y acostumbrada a que todo se hiciera como ella quería. Un día, don Julián llegó al rancho de Ernesto y estuvieron hablando encerrados casi toda la tarde. Nadie supo qué dijeron, pero días después, don Ernesto llamó a Mateo y le soltó la noticia así, sin sentimiento. «Te vas a casar con Renata». Mateo pensó que era broma. «¿Qué? Ya está hablado». Y entre más preguntaba, peor se ponía la cosa. Resulta que don Julián iba a ayudar económicamente a don Ernesto, darle ganado y sacarlo de varias deudas a cambio de unir las familias. 20 vacas. Ese era el trato que la gente empezó a murmurar después. 20 vacas y dinero. Por eso Mateo decía que su papá lo había vendido. Lo más triste era que nadie parecía verlo raro. En el pueblo muchos decían, «Pues te conviene, Renata tiene dinero, ya quisieran otros». Pero Mateo se sentía atrapado. Él ni siquiera estaba enamorado, ni listo para casarse, ni quería quedarse toda la vida en el rancho. De hecho, soñaba con irse a Guadalajara, estudiar mecánica automotriz y abrir un taller. Pero don Ernesto le dejó claro algo. «Aquí haces lo que yo diga». La boda se organizó rapidísimo, y aunque Mateo intentó negarse varias veces, cada discusión terminaba igual, gritos, amenazas y el papá recordándole todo lo que había hecho por él. La gente del pueblo estaba fascinada con el chisme, porque Renata ya se comportaba como esposa antes de tiempo, llegaba al rancho mandando a todos. «Eso no va ahí, pinten esa pared». En ese momento entendió que los rumores eran verdad. No era una exageración, no era un chisme inventado. De verdad habían negociado su vida como si fuera parte del ganado. Esa misma madrugada agarró una mochila, algo de ropa y se fue, sin avisar, sin despedirse. Nomás dejó una nota que decía, «No soy un negocio». Cuando don Ernesto despertó y vio que Mateo había desaparecido, se armó el caos. Renata hizo berrinche, don Julián se puso furioso, y en el pueblo todos empezaron a inventar historias. Que si Mateo tenía otra novia, que si era un malagradecido, que si se había metido en drogas, que si estaba loco. Pero la realidad era más simple, ya no aguantaba sentirse propiedad de alguien. Mateo llegó a Guadalajara con apenas unos cuantos pesos, durmió días en casa de un amigo y trabajó en lo que pudo, lavando carros, cargando cajas, ayudando en talleres. Le costó muchísimo salir adelante, pero poco a poco empezó a sentirse libre por primera vez. Mientras tanto, en el pueblo, don Ernesto quedó muy mal parado, porque don Julián empezó a cobrarle
todo lo que le había dado, y encima la gente empezó a hablar. Y ya saben cómo son los pueblos, el chisme nunca se acaba. Ahí va el señor que quiso cambiar al hijo por ganado, ni Judas se atrevió a tanto. Don Ernesto fingía que no le importaba, pero sí le pegó. Pasaron casi 4 años sin que Mateo volviera al rancho, hasta que un día recibió una llamada. Su papá estaba enfermo. Mateo dudó muchísimo en regresar, pero al final fue. Y cuando llegó, encontró a don Ernesto completamente distinto, más viejo, más flaco y ya sin esa actitud de hombre invencible. Al principio hablaron poco, pura tensión incómoda, hasta que don Ernesto, sin verlo a los ojos, le dijo: «La regué contigo». Mateo se quedó callado, y entonces el viejo soltó algo que nadie pensó escuchar jamás. «Pensé que estaba salvando lo poco que tenía, pero terminé perdiendo lo más importante». Mateo no sabía si perdonarlo o no, porque una disculpa no borra años de dolor, pero al menos por primera vez sintió que su papá entendía el daño que había hecho. Con el tiempo, la relación mejoró un poco. Nunca fueron súper unidos ni nada de película, pero dejaron de odiarse. Y aunque Mateo logró construir su vida lejos del rancho, todavía cada vez que escucha a alguien decir «los hijos deben hacer lo que los padres manden», él nomás se ríe amargamente y dice «eso dicen hasta que un día te quieren cambiar